Lo supe el día que Clara se rió como no lo había hecho en años, y no fue conmigo. Era jueves por la noche. No un jueves cualquiera. Habíamos ido a cenar a casa de Gonzalo, un compañero de su instituto que cumplía años. Yo no quería ir, estaba muerto de trabajo, pero ella insistió tanto que me pareció feo negarme. Había algo raro en su tono, como una ansiedad por que estuviéramos ahí los dos. Eso ya me puso en guardia, aunque no sabía por qué. La casa era grande, con jardín y piscina, de estas que se compran los profes que han heredado y no tienen hijos. Había mucha gente, pero en cuanto entramos supe quién era el centro de atención, un tipo joven, quizá 10 años menor que nosotros, pelo largo, camiseta ajustada y ese aire de sé que caigo bien que me da alergia. Se llamaba Sergio, y lo supe porque no pasaron ni 10 minutos antes de que Clara me lo presentara, con esa sonrisa suya que no me dedicaba a mí desde hace meses. Javi, este es Sergio, el nuevo de historia. Es un crack, dijo, tocándole el brazo sin darse cuenta, como si eso fuera normal. Me tendió la mano, yo se la apreté con firmeza. Me miró a los ojos como quien te mide por deporte. En ese momento pensé que era un poco imbécil, pero nada más. Lo que me jodió fue la risa. Estábamos en el jardín, ya había pasado una hora, y yo hablaba con otro tío de fútbol o algo igual de irrelevante, cuando escuché esa carcajada. Esa risa de Clara. Su risa bonita, sincera, que hacía años que no le salía así. Giré la cabeza y la vi, copa de vino en mano, echada hacia atrás, tocándose el cuello como siempre que está nerviosa pero le gusta lo que está oyendo. Sergio a su lado, inclinado hacia ella, diciéndole algo al oído. Nadie más. Solo ellos dos. Y ella riéndose con la boca abierta, como una adolescente. Y ahí me entró un frío en el pecho que no me ha soltado desde entonces. No dije nada. Ni esa noche, ni el día siguiente. Pero mi cabeza ya había empezado a hacer su trabajo. Empecé a pensar en las últimas semanas, en sus salidas con las chicas del Insti, en lo bien que se vestía últimamente, en lo simpática que estaba con todos menos conmigo. Todo empezó a encajar como piezas que no querías ver antes. No era paranoia, era algo más primitivo, intuición pura. 2 días después, el sábado, Clara dijo que iba a ir al cine con su amiga Lucía. Yo le dije que tenía partido de pádel y que me iba con los del trabajo. Mentí. No tenía nada. Me quedé en el coche, frente a la entrada del cine, con el motor apagado y el corazón golpeando. Ella llegó en taxi, no en su coche. Bajó rápido y se fue directa al bar que está al lado del cine. 10 minutos después, apareció él. Sergio. Ni una duda. Se abrazaron como quien se ha estado esperando todo el día. Ni siquiera se molestaron en mirar alrededor. Te juro que no sentí rabia en ese momento. Fue algo peor, vacío. Como si me hubieran apagado por dentro. No es lo mismo ver una película que vivirla. Y yo ahí, sentado, viendo cómo Clara se sentaba en una mesa con ese tío, se quitaba el abrigo, le sonreía, le tocaba la mano. Vi cómo le rozaba el muslo cuando se reía. Y cómo él no apartaba la mirada de su boca. No tengo pruebas de nada más, y en realidad ya no las necesito. Lo vi todo sin tener que espiar, sin tener que revisar su móvil, sin llamadas extrañas. Solo necesitaba verla sin mí. Y ahí empezó todo. Lo que hice después, eso ya te lo contaré. El domingo amanecí con una sensación de resaca sin haber bebido. No era dolor de cabeza, era otra cosa, como si el cuerpo estuviera procesando una digestión emocional. Clara estaba en la cocina, preparándose un café como si nada. Me dijo que había estado bien la película, que Lucía la había hecho reír mucho, y que luego tomaron algo y se rieron de una tontería que les pasó al salir del cine.
Yo asentí mientras abría el armario, sabiendo que cada palabra que salía de su boca era parte de un teatro mal montado. Lo que más me dolía no era que me mintiera, sino que creyera que era tan idiota como para no darme cuenta. Durante los siguientes días, no hice nada. No porque no quisiera, sino porque no sabía por dónde empezar. Tenía que pensar bien cada paso. Si algo tenía claro era que no iba a actuar en caliente. No iba a gritarle, no iba a hacer escándalos ni montar escenas. Quería saber con exactitud qué estaba pasando, cuánto tiempo llevaba ocurriendo y, sobre todo, cómo pensaba Clara sostener esa doble vida en mi cara sin que se le moviera una ceja. El lunes por la mañana, cuando ella se fue al trabajo, aproveché para salir antes que de costumbre. No fui a la oficina. Cogí el coche y me fui al instituto. Aparqué un poco más lejos de la puerta principal y me quedé observando. Entró puntual, con su bolso al hombro y esa ropa que solo se pone entre semana, ni muy llamativa ni muy apagada. Profesional, pero con intención. Luego llegó él, Sergio, unos minutos después. Aparcó su moto como si no le importara un carajo si rayaba el coche de al lado, se ajustó la cazadora y entró sin mirar a nadie. No se saludaron. No hubo beso, ni gesto raro. Pero eso no me tranquilizó. Lo que me dejó helado fue que ni siquiera se buscaron con la mirada. Como si hubieran ensayado bien cómo comportarse en público. Como si supieran exactamente qué distancia mantener para que nadie sospechara. Y eso, para mí, era más que suficiente para confirmar lo que ya intuía, no era un lío reciente, era algo planeado, cuidado, trabajado. Y eso era peor. Esperé una hora, y cuando vi salir a un grupo de alumnos para el recreo, aproveché para bajar del coche y entrar por una puerta lateral que daba al gimnasio. Conocía ese sitio, había ido a varias jornadas de puertas abiertas y sabía que los pasillos estaban conectados. Caminé con decisión, sin mirar a nadie, como si tuviera algo importante que hacer. Pasé por delante del departamento de lengua, luego por el de sociales, hasta que encontré la puerta de los despachos del claustro. Estaba entreabierta. No entré. Me apoyé en la pared, saqué el móvil y me puse a fingir que leía algo. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Hasta que escuché la voz de Clara. No lo que decía, solo su tono. Esa voz suave, un poco aguda, que usa cuando quiere sonar simpática con alguien que le gusta. Y después la de él, respondiendo con un tono bajo, con una risa al final. La puerta se cerró del todo. Y me fui. No necesitaba más. Esa noche fue igual que todas. Clara preparó cena ligera, me preguntó por mi día, me contó que el jefe de estudios estaba insoportable, que una madre se quejó porque su hija suspendió un examen que ni había entregado, y que Sergio era un buen profesor, pero a veces demasiado caótico con la programación. Lo dijo así, con la naturalidad de quien habla de alguien con quien apenas se cruza. Era buena actriz, no lo niego, pero el problema de los buenos actores es que a veces se olvidan de que también están actuando frente a gente que sabe leer entre líneas. Decidí no vigilarla más. Ya había visto suficiente. No necesitaba espiarla, ni grabarla, ni hackearle nada. No me hacía falta atraparla en la cama con él para saber que lo que estaba pasando era real. Lo importante no era lo que hacía a escondidas, sino lo que me estaba haciendo a mí mientras tanto. Fingir amor, compartir cama, decir te quiero con la misma boca con la que seguramente lo besaba a él. Eso era lo que me quemaba por dentro. El viernes por la noche, mientras ella se duchaba, fui al cuarto de la limpieza y saqué la maleta grande. La puse en el suelo del dormitorio y empecé a llenarla. No hacía ruido, lo hacía despacio, sin apuro. No era una huida, era una retirada estratégica. Ella salió del baño en bata, con el pelo mojado, y al verme con la maleta abierta en la cama se quedó congelada. ¿Te vas a algún sitio?
Sí, le respondí sin levantar la vista. A casa de Dani. Unos días. ¿Por qué? Porque necesito estar con alguien que no me mienta, dije, y ahí sí la miré, fijo, sin odio, pero sin suavidad. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió nada. Solo se quedó ahí, de pie, mirándome con una mezcla de miedo, culpa y algo de rabia, como si lo que más le molestara fuera no haber tenido tiempo de adelantarse a mis movimientos. ¿Has estado espiándome? No. Solo he estado prestando atención, contesté mientras cerraba la cremallera de la maleta. Cosa que debería haber hecho antes. Me fui sin más. No gritamos, no discutimos, no rompí nada. No hizo falta. Ella sabía que yo sabía. Y yo sabía que ella no tenía cómo negarlo sin quedar aún peor. Esa noche dormí en el sofá de Dani, mi mejor amigo, que no preguntó nada. Solo me dio una cerveza y me dejó estar en silencio. Al día siguiente, me levanté temprano, salí a caminar y empecé a pensar qué iba a hacer con mi vida, con mi casa, con mi dignidad. Pero eso ya es otra historia. No volví a casa el sábado, ni el domingo, ni el lunes. Leí todos sus mensajes, pero no respondí a ninguno. No eran muchos, todos bastante parecidos. El primero decía: Javi, no entiendo nada, dime algo, por favor. Luego vinieron otros con un tono un poco más molesto, como si la molestara que yo me hubiera ido sin darle una explicación. Uno decía: ¿pero qué haces? ¿Te parece normal desaparecer así? Habla conmigo. Y el último, el lunes por la noche, decía: solo vale. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Me reí en voz baja cuando lo leí, porque el cuando quieras hablar era la versión moderna de yo no he hecho nada. Clara esperaba que yo perdonara sin que ella tuviera que confesar. Y ahí entendí que si quería tener la conversación final, esa en la que todo quedara claro, iba a tener que forzarla yo. Volví el martes. No avisé. Abrí la puerta con mis llaves a las 7 de la tarde. Ella estaba en el sofá, con una manta y el portátil en las piernas. Al verme entrar, se levantó enseguida, con una expresión que no supe si era alivio, preocupación o miedo. Quizá las tres. ¿Has venido a hablar? Preguntó sin moverse del sitio. Sí. A eso. ¿Quieres cenar algo? No. Siéntate. Lo dijo por decirlo. Ni siquiera había empezado a cocinar nada. El comedor olía a suavizante y silencio. Me senté frente a ella y apoyé las manos sobre mis rodillas. No quería alargarlo. No era una conversación para andar con rodeos. Sé lo tuyo con Sergio. Desde hace semanas. Se le borró la expresión de la cara, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada un segundo, luego volvió a mirarme, como si intentara encontrar alguna rendija por la que escapar. Pero ya no quedaba ninguna. No sé de qué hablas. No me tomes por idiota. Te he visto con él. Sé cuándo quedáis, sé cómo os habláis en el trabajo. Lo vi con mis propios ojos. ¿Me has estado siguiendo? No hace falta seguir a alguien cuando te enseña todo sin darse cuenta. No estoy con él, dijo, alzando un poco la voz. No somos pareja. No estoy enamorada de él ni nada de eso. ¿Os habéis acostado? Tardó demasiado en contestar. En ese silencio de apenas 3 segundos, ya me había respondido. Aún así, dijo. Una vez. Solo una. Mentira. Te juro que solo fue una. No me jures nada, Clara. A esta altura eso ya no sirve. No quiero detalles, no quiero fechas. Solo quiero que lo digas. Quiero oírte decirlo sin adornos, sin excusas. Lo hiciste, te acostaste con él. Ya está. Sí. Eso fue todo.
Una palabra. Seca, dura, lanzada como quien escupe algo amargo. En ese momento no sentí alivio ni furia, solo una confirmación de lo que ya sabía. No había espacio para más emociones. Ya las había gastado todas. ¿Por qué? No lo sé. Sí lo sabes. Porque me sentía vacía. Porque tú ya no estabas. Porque estábamos mal y no quería aceptarlo. Porque necesitaba sentirme deseada. No lo justifica, lo sé, pero fue así. Y no fue planeado. No me levanté una mañana y dije voy a acostarme con alguien. Pasó. Fue una mierda. Me sentí fatal después. No es algo que haya seguido. No ha sido una historia de amor. Y sin embargo, seguías viéndole y seguías viniendo a casa como si todo estuviera bien. Porque no sabía qué hacer. No sabía si contártelo, si dejarlo pasar, si cortarlo de raíz y seguir contigo como si no hubiera pasado nada. Me dio miedo perderlo todo por un error. Y luego tú empezaste a alejarte y no supe cómo manejarlo. Pensé que tal vez, si no decías nada, era porque no te importaba tanto. No soy idiota, Clara. Estaba esperando a que me miraras a los ojos y tuvieras los cojones de decírmelo tú. Ya te lo he dicho. No porque tú quisieras, sino porque te acorralé. Es muy distinto. Se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón. No lloraba, no pedía perdón, no intentaba tocarme ni acercarse. Solo hablaba desde la distancia, como si con cada paso buscara la manera de convencerme de que lo suyo no había sido tan grave, o al menos no tan definitivo. Sé que no puedo deshacerlo, pero quiero arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? ¿El qué, exactamente? ¿El matrimonio? ¿Mi dignidad? ¿La confianza? ¿Quieres que vivamos como si esto no hubiera pasado? Quiero que podamos hablar, que intentemos entendernos, que no tiremos todo por la borda por una sola cosa. Una sola cosa que lo cambia todo. No tiene por qué. Sí, sí tiene. Yo no puedo mirarte igual después de esto. No puedo pensar en ti y no imaginarlo. No puedo acostarme contigo y no preguntarme si estás recordando otra cosa. Y no es por celos. Es por respeto. Ella se quedó callada, mirando al suelo. Por primera vez la vi derrotada, pero no como alguien que sufre por el otro, sino como alguien que ve cómo su castillo de naipes se cae encima sin haber previsto el viento. Yo me puse de pie, cogí las llaves y abrí la puerta. ¿Te vas otra vez? No. Esta vez te vas tú. Esta casa la pagué yo, y ahora necesito estar solo en ella. Coge lo que necesites, vete a casa de tu hermana o donde te dé la gana. Mañana te mandaré un mensaje con el número del abogado. Lo único que vamos a hablar a partir de ahora es el divorcio. ¿Ya está? Sí. Ya está. Salió sin decir nada más. La puerta se cerró despacio. No hubo portazo, ni gritos, ni lágrimas. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, un poco de espacio para respirar, no me costó nada echarla. No hubo resistencia, ni súplicas, ni amenazas. Metió 4 cosas en una bolsa de viaje y se fue sin discutir. Supongo que sabía que no tenía margen para pedir nada. Se fue a casa de su hermana, eso lo supe por una historia que subieron a Instagram al día siguiente. Ahí estaba Clara, sentada en una terraza con una copa en la mano y una sonrisa que no sé si era por cortesía o porque realmente sentía alivio. Me lo guardé. No dije nada, ni reaccioné. Había cosas más importantes que atender. Yo no iba a quedarme en la posición de víctima, esperando que el tiempo curara nada. Quería que se diera cuenta de todo lo que rompió, pero no a través de palabras, sino con hechos que le costaran. Si ella había jugado a tenerlo todo, yo le iba a enseñar lo que es perderlo todo,
y no por despecho, sino porque era lo justo. Lo primero fue hablar con el abogado. Era el mismo que había utilizado un amigo mío en su divorcio, un tipo con cara de no tener tiempo para tonterías y que en la primera reunión ya me dijo exactamente qué hacer. Me explicó cómo dividir los bienes, que se podía negociar, que no, y cómo dejar asentado que la ruptura fue causada por una infidelidad. No es que eso sirviera de mucho legalmente, pero sí era útil si llegábamos a un acuerdo económico. Lo más importante era que tenía que recopilar las pruebas. Fotos, mensajes, cualquier cosa que demostrara que Clara había mantenido una relación con Sergio mientras aún estábamos casados. Le conté lo que había visto con mis propios ojos, y me dijo que eso no bastaba, que todo debía estar documentado. Así que esa misma tarde me senté frente al ordenador y entré en su correo, que nunca había cambiado de contraseña. Ahí estaba todo. Correos, archivos compartidos, confirmaciones de reservas, incluso un PDF con billetes de tren a Valencia para un fin de semana en el que yo había estado fuera por trabajo. Los mensajes eran suaves, sin morbo, pero evidentes. Tengo ganas de verte, gracias por ayer, lo pasé muy bien, como siempre. Los exporté todos a un pendrive y se los llevé al abogado al día siguiente. Me dijo que con eso bastaba. No tenía hijos con Clara, así que el tema de la custodia no existía. Tampoco compartíamos empresa ni nada que nos atara legalmente más allá de la casa y una cuenta común que usábamos para los gastos mensuales. En esa cuenta había poco dinero, y él me recomendó vaciarla cuanto antes. No era ilegal, siempre que se pudiera demostrar que el dinero se usaba para necesidades propias y no para joder al otro. Así que pagué de ahí 3 meses de hipoteca por adelantado, compré un nuevo portátil que necesitaba para el trabajo y el resto lo moví a mi cuenta personal. Dejé exactamente el mismo importe que tenía yo en su cuenta personal, para que nadie pudiera decir que me había aprovechado. Después, la cerré. Eso fue el lunes. El martes, ella me escribió. ¿Has cancelado la cuenta conjunta? Sí. ¿Por qué? Porque ya no somos una pareja. Ya, pero podrías haberme avisado. Como tú con lo de Sergio. Silencio. No contestó más. El viernes siguiente me pasé por el instituto. No para verla a ella, sino para hablar con la dirección. Pedí una cita formal, me presenté como el marido de Clara y pregunté si el centro tenía algún protocolo interno respecto a relaciones entre docentes. El director me miró como si supiera exactamente a dónde iba la conversación. Me dijo que sí, que había una normativa que recomendaba declarar cualquier relación entre trabajadores si ésta podía afectar al ambiente laboral. Le dije que entonces debía saber que su profesor de historia llevaba meses acostándose con una compañera casada, que además es tutora de un grupo de segundo de bachillerato. No entré en detalles, solo dejé sobre la mesa una carpeta con copias impresas de algunos correos electrónicos y una carta firmada por mí, declarando que conocía la relación y que se había producido mientras ambos trabajaban allí. No quería que los echaran, ni que él perdiera su plaza, pero sí que quedara registrado. Quería que ella supiera que su aventura de instituto iba a dejar una huella donde más le doliera, en su reputación como profesora. El director no me prometió nada, solo dijo que lo hablaría con recursos humanos. No necesitaba más. Ese fin de semana vi a Lucía, la amiga que supuestamente la había acompañado al cine aquella noche en la que se encontró con Sergio. No le dije nada, solo la saludé en un bar y noté cómo se le tensó la cara al verme. Me bastó con eso para confirmar que también había mentido por ella. Otra que se prestó al teatro. No valía la pena enfrentarse a todos, pero tomé nota. La última parte de mi plan era la más simple. Quería que se sintiera sola. Que no tuviera a quien acudir sin pensar que todos sabían. Así que hablé con mi madre, con mis amigos más cercanos, con mis compañeros de trabajo. Les conté la verdad, sin adornos.
Les dije que Clara había sido infiel y que por eso la había echado de casa. No pedí que la insultaran ni que la bloquearan, solo que no hicieran como si nada hubiera pasado. Y todos lo entendieron. No necesitaban detalles. Bastaba con que la persona que conocían como mi mujer hubiera sido capaz de esconder algo tan sucio durante tanto tiempo. Una semana después, me escribió de nuevo. ¿Podemos hablar? ¿Para qué? Para entendernos. No quiero que esto termine así, con odio. No hay odio, Clara. Hay consecuencias. No respondió más. No la volví a ver desde que cerró la puerta aquella noche y tampoco sentí la necesidad de buscarla. Me escribía de vez en cuando, cada vez con menos intensidad. Como si fuera soltando la cuerda poco a poco, sabiendo que ya no tenía a dónde sujetarla. Supe que Sergio seguía en el instituto, pero que había pedido el traslado a otro centro para el próximo curso. Lo supe por una amiga común que todavía se hablaba conmigo. También me dijo que Clara había pedido la baja por ansiedad durante unas semanas. No le deseé mal. Solo me pareció justo. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que fue todo cuando lo afronté sin miedo. No necesitaba gritar, ni llorar, ni vengarme de forma ruin. Solo necesitaba que ella entendiera lo que había roto y que no iba a salir ilesa por más que intentara disimular. Pasaron exactamente 3 semanas desde la última vez que nos habíamos visto cara a cara. Durante ese tiempo, no hubo más que mensajes sueltos que no llevaban a nada. No los ignoré, pero tampoco los respondí con interés. Sabía que se acercaba el momento inevitable en que querría hablar en persona, no para arreglar nada, sino para poder soltar lo que le quedaba, para no cargar con la culpa sola. Cuando finalmente me llamó, no fue para discutir ni para provocarme, solo me dijo ¿puedes darme media hora? No más. Solo quiero cerrar esto como adultos. Dudé unos segundos, no porque no supiera qué responder, sino porque necesitaba que no sonara como que aún tenía algún tipo de poder sobre mí. Le dije que sí, pero en un lugar neutro. Un café cerca de la estación. Público, tranquilo, sin posibilidad de gritos ni escenas. Accedió sin discutir. Llegué 10 minutos antes. Me pedí un café solo, me senté junto a la ventana y esperé. Ella llegó puntual, como siempre, con ese abrigo beige que solía usar para trabajar, el pelo suelto y cara de no haber dormido bien. Se sentó frente a mí sin darme un beso, sin tocarme, sin ninguna señal de cariño fingido. Solo un hola seco, y después bajó la vista, como si no supiera por dónde empezar. Yo no le dije nada. No tenía prisa. Si ella quería hablar, que hablara. No te he llamado para pedirte que volvamos. Sé que no hay vuelta, empezó, sin mirarme directamente. Solo quería decir algunas cosas que necesito sacar, y después me iré. No quiero discutir, no vengo a justificar nada. Solo necesito decirlas en voz alta. Asentí. No quería interrumpirla, y en el fondo tenía curiosidad por saber cómo lo iba a enfocar. No porque creyera que pudiera cambiar algo, sino porque me interesaba ver hasta qué punto era capaz de asumir lo que había hecho sin disfrazarlo. No me siento víctima de nada, continuó. Me he equivocado. Hice lo que no debía, mentí, traicioné la confianza de alguien que me cuidó durante años. No tengo derecho a pedir perdón por eso, porque el daño ya está hecho, y porque sé que no basta con una disculpa. Pero aún así, quiero decirlo. Lo siento. Me la quedé mirando. No porque me conmoviera ni porque esperara más, sino porque quería ver si lo creía de verdad. Y sí, lo decía en serio, al menos en ese momento. Pero el problema era que ya no tenía ningún valor. Era como pedir perdón por romper algo que ya tiraste a la basura. No sirve de nada cuando ya es tarde. No fue solo una vez, Javi. Mentí cuando te lo dije. Fueron varias.
No muchas, pero sí más de una. Y lo peor no fue el sexo, fue todo lo demás. Las veces que volví a casa después de estar con él y fingí que estaba cansada, que solo había corregido exámenes. Las veces que te abracé sin ganas, las veces que rechacé tus caricias porque no quería que me tocaras cuando llevaba el cuerpo lleno de otra cosa. Eso es lo que más me pesa. No haber tenido la decencia de pararlo cuando aún podía. Pensé que se me pasaría, que era algo temporal. Pero luego te fuiste alejando, te volviste más frío, y lo usé como excusa para seguir. Como si el problema fueras tú, cuando en realidad era yo. Tú nunca cambiaste. Yo sí. No te servía lo que tenías, dije sin alzar la voz. Y en vez de hablarlo, lo rompiste por dentro, poco a poco, sin darme ni una oportunidad de saber qué estaba pasando. Es cierto. Me convertí en alguien que no reconocía, y lo peor es que lo hice consciente. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y aún así seguí. Lo hice por egoísmo, por sentir algo nuevo, por llenar vacíos que ni siquiera tú podías llenar porque ni yo misma sabía que existían. No voy a culparte de eso. Tú estabas. Siempre estuviste. Y yo te mentí con cada gesto, con cada te quiero sin peso, con cada silencio cuando debí hablar. Por eso no he luchado por quedarme. Porque sé que no tengo con qué sostener esa pelea. Te hubiera perdonado una conversación sincera, incluso una caída. Pero no esto. No esta cadena de decisiones en las que cada paso que diste fue pisando mi dignidad como si no importara. Y no lo digo desde el odio. No te odio. Solo ya no siento nada por ti. Eso es lo peor, dijo, casi en susurro. Que no me odies. Que estés tan vacío de mí que ni siquiera te duela ya. No me vacié de ti. Me vaciaste tú, y ahora solo hay espacio para otra cosa. No sé qué, pero desde luego no para seguir hablando de lo que ya está muerto. ¿Crees que alguna vez podré reconstruirme después de esto? No soy quien para decirte eso. Pero te aseguro que se puede seguir. Aunque no vuelvas a ser la misma persona. De eso se trata, en realidad. ¿Vas a rehacer tu vida? Sí. ¿Ya lo estás haciendo? Eso no importa. No lo preguntó más. Creo que le bastó con la forma en que lo dije. Me dio la sensación de que por un momento se arrepintió de no haberme valorado antes, pero fue solo un instante. Después bajó la vista otra vez, se removió en la silla, y entendí que era el final. Gracias por venir, dijo finalmente, levantándose. No volveré a molestarte. Solo quería que lo supieras todo de mi boca, sin excusas ni adornos. Está hecho. Me dio la espalda y se fue. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Yo me quedé unos minutos más, no por nostalgia, sino porque necesitaba respirar ese silencio. Sabía que esa era la última vez que vería a Clara como alguien que tuvo importancia en mi vida. No habría más charlas, ni más intentos, ni más explicaciones. Solo papeles, firmas, trámites. Y después, nada. El divorcio se firmó un mes después de aquella última conversación. No hubo disputas legales, no discutimos por los muebles, ni por la televisión, ni por las cosas pequeñas. Ella renunció a todo lo que no le correspondía por ley. Se llevó algunas cajas con ropa, unos libros, sus papeles del trabajo y un par de objetos personales que estaban en la casa desde antes de casarnos. No pidió dinero extra, no pidió compensaciones, no intentó alargar nada. El abogado nos reunió una tarde, leyó los puntos principales y preguntó si estábamos de acuerdo. Ambos asentimos. Firmamos sin mirarnos. Ella se fue primero, yo me quedé un rato más para hablar con el abogado de otros asuntos que no tenían nada que ver con ella. Cuando salí a la calle, era de noche. Caminé hasta el coche con las manos en los bolsillos, sin ninguna emoción concreta.
No me sentía libre, ni renovado, ni feliz. Tampoco estaba roto. Simplemente había terminado algo que ya no existía. Durante los primeros días después del divorcio, volví a mi rutina como si nada. Me levantaba, iba al trabajo, comía solo, volvía a casa, ponía música o una serie de fondo mientras revisaba documentos o respondía correos. Algunos amigos me invitaron a salir, a despejarme, a conocer gente nueva. Lo agradecí, pero no acepté. No porque tuviera miedo de volver a empezar, sino porque no sentía necesidad de llenar el espacio vacío con otra persona. No tenía prisa. No estaba buscando consuelo, ni distracción. Solo quería vivir sin fingir, sin cuidar los gestos, sin medir las palabras. Lo más difícil fue el silencio de la casa. No por la ausencia de ella, sino por la costumbre. Durante años me había acostumbrado a escuchar llaves entrando, pasos en el pasillo, la puerta del baño cerrándose, la cafetera funcionando. Ahora solo estaban mis movimientos, mis horarios, mi ruido. Pero a diferencia de lo que mucha gente cree, el silencio no mata. Cansa, a veces. Pesa, otras. Pero también ordena. Me obligó a pensar en cosas que había evitado durante mucho tiempo. En decisiones postergadas, en personas con las que había perdido contacto, en proyectos personales que había dejado a medias por priorizar una vida que ya no existía. Un viernes por la tarde, llamé a mi hermano, con quien hacía meses que no hablaba más allá de lo justo. Le propuse vernos. Me dijo que sí, que justo ese fin de semana iba a estar en Valladolid por un congreso. Nos encontramos en un bar del centro. Hablamos durante horas, no solo del divorcio, sino de todo. De nuestros padres, del trabajo, de lo que cada uno pensaba hacer en los próximos años. Fue una de esas conversaciones que no cambian nada, pero que te recuerdan que no estás tan solo como a veces crees. Después de eso, empecé a retomar más vínculos, no de golpe, pero con calma. Un café con un amigo del colegio, una comida con excompañeros de la universidad, incluso una cerveza con Dani, mi mejor amigo, en su casa, viendo un partido del Valladolid aunque no nos importara demasiado el resultado. Volver a vivir solo no fue un drama. Lo que antes parecía una amenaza, ahora se sentía como una oportunidad. Volví a cocinar para mí, a comprar lo que quería sin negociar marcas ni presupuestos, a limpiar sin que nadie me dijera cómo hacerlo. Empecé a dormir mejor. No porque tuviera más espacio en la cama, sino porque ya no compartía el colchón con una mentira. No me levantaba con la sospecha en la cabeza ni me dormía con la duda en el pecho. Había paz, y eso, aunque suene simple, era todo lo que necesitaba. Nunca más supe de Sergio. No me importó. Me dijeron que había pedido traslado y que se había ido a otra ciudad. No me alegré, pero tampoco lo lamenté. Para mí no era importante. Era solo la cara visible de una traición que ya estaba en marcha mucho antes de que él apareciera. Lo que hizo fue ponerle forma a algo que ya existía, la desconexión entre Clara y yo. Ella tampoco volvió a buscarme. Me enteré por una amiga común que estaba yendo a terapia, que había pedido un año sabático para reordenarse y que estaba viviendo sola en un piso alquilado en el otro extremo de la ciudad. No la critiqué, no le deseé mal. Solo pensé que ahora estaba haciendo lo que debía haber hecho antes, mirar hacia adentro. Una noche de domingo, mientras revisaba unos papeles en el escritorio, sonó el teléfono. Era mi madre. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Le dije que no. Me dijo que había hablado con Clara semanas antes, que le había preguntado si podía recoger unas cosas de la casa. Yo le dije que sí, que no tenía problema. Me pidió permiso para dárselo, y se lo di. Me preguntó si estaba enfadado. Le dije que no. Sorprendida, me dijo que esperaba que algún día pudiera volver a tener una relación con otra persona.
Le respondí que no era una prioridad. Que si venía, bien. Y si no, también. Volví al trabajo al día siguiente con la cabeza más despejada. Me dediqué a organizar unas cuentas complicadas que llevaba tiempo evitando. Me sentí útil. Me sentí entero. Eso era nuevo. Ahora ha pasado un año. Sigo viviendo solo. La casa ya no tiene nada de Clara. No quedan fotos, ni objetos suyos, ni rastros de su paso. No porque los haya borrado con rabia, sino porque ya no tenían sentido. Los regalé, los tiré o los guardé en una caja que llevé al trastero. El dormitorio tiene nuevas sábanas. El salón tiene una alfombra distinta. En la cocina hay café de otro tipo. Todo es igual, pero todo ha cambiado. No escribí esta historia para inspirar a nadie, ni para dar consejos, ni para cerrar heridas de forma poética. La escribí porque me pareció necesario ponerlo todo en palabras, sin decorarlo, sin exagerar, sin reducirlo a una lección de vida. Me enamoré de una mujer que decidió dejar de quererme, y cuando eso pasó, hizo lo peor que puede hacer alguien, quedarse a mi lado fingiendo que todo seguía igual. Yo no soy un héroe por haberla dejado, ni un mártir por haber sufrido. Solo soy un hombre que entendió que a veces lo más sano es cortar, asumir el golpe y seguir. No sé qué pasará después. No tengo planes concretos. No estoy buscando redenciones. Solo quiero vivir tranquilo, rodeado de gente que no tenga que mentirme para sentirse mejor consigo misma. Y si algún día vuelve a aparecer el amor, lo recibiré sin miedo. Pero si no, también está bien. Lo importante es que ya no tengo que mirar al otro lado de la cama preguntándome si estoy solo. Porque ahora, cuando me acuesto, sé exactamente quién está ahí,